8 técnicos que hicieron historia con equipos desacreditados. Ser campeón con un gran equipo en manos no quita los méritos de los técnicos. Al fin y al cabo, no todos lo consiguen. Pero si hay algo que inspira y emociona en el fútbol, es transformar planteles modestos en verdaderos equipos y hacerlos competir, llegando incluso a ser campeones. Exactamente por eso, hoy vamos a hablar de 8 técnicos que tomaron equipos desacreditados y lograron milagros para entrar en la historia. Planteles que compitieron de igual a igual con los gigantes de su época. Número 1. José Mourinho. Y el mejor para comenzar, sino el The Special One, el arrogante, el polémico José Mourinho. Antes de convertirse en técnico, Mourinho tuvo una breve carrera como jugador en Portugal, pero pronto se dio cuenta de que su talento estaba realmente al borde del campo. Comenzó como asistente en clubes portugueses, además de haber sido preparador físico, traductor y auxiliar en equipos como Porto, Sporting y Barcelona. La carrera de Mourinho despegó cuando asumió el mando del Porto. En solo 2 temporadas, transformó al equipo en una verdadera máquina de ganar. Conocido por su estilo arrogante y declaraciones polémicas, Mourinho nunca evitó una buena provocación. Se autodenominó The Special One cuando llegó al Chelsea y desde entonces mantuvo esa aura de confianza o arrogancia, dependiendo de a quién le preguntes. Tácticamente, Mourinho es un maestro del juego defensivo y de las transiciones rápidas. Sabe exactamente cómo anular las fortalezas del adversario y explotar sus debilidades. Una curiosidad sobre Mourinho es su obsesión por los detalles. Es famoso por su preparación minuciosa para cada partido, estudiando al adversario y ajustando su estrategia según sea necesario. Además, tiene una capacidad única para crear un ambiente de nosotros contra ellos, motivando a sus jugadores a dar lo máximo en el campo. Y fue eso lo que comenzó a construir cuando, en enero de 2002, llegó al Porto. El equipo portugués necesitaba un nuevo entrenador para recuperar el brillo y la fuerza para ganar el campeonato nacional, que desde 1999 no iba a las tierras del Dragón. Para eso, la directiva decidió apostar por un novato llamado José Mourinho, que venía de trabajos en el União de Leiria y en el Benfica. Mourinho llegó al club con su estilo y ya prometiendo conquistas, además de traer consigo al delantero brasileño Derlei. Serio, organizado y extremadamente rígido por disciplina táctica, Mourinho rápidamente concentró al grupo con jugadores clave, entre ellos Vítor Bahía, Ricardo Carvalho, Jorge Costa, Costinha, Deco, Derlei y Postiga. En la misma temporada, el título no llegó, pero quedó en tercer lugar con 21 victorias en 34 partidos, mostrando siempre un fútbol dinámico y competitivo. Aquí comienza el inicio de una dinastía. Y una observación importante. Después de perder en casa por 3-2 contra el Beira-Mar en febrero de 2002, el Porto no fue derrotado en casa con Mourinho al mando, siendo 36 victorias en 38 partidos. Y eso se convirtió en un récord personal que duró hasta los tiempos del Real Madrid, 9 años y 150 partidos después. Simplemente The Special One. En 2004, Mourinho llevó al Porto a la conquista de la Champions League, derrotando a gigantes europeos en el camino. En grupo con Real Madrid, Marseille y Partizan, el Porto se clasificó en segundo con 11 puntos. En los octavos de final enfrentó al Manchester United, que en esa época tenía a Scholes, Giggs y Van Nistelrooy. Ganó el primer partido por 2-1 en casa y empató el segundo por 1-1. En los cuartos enfrentó al Lyon y, en las semifinales, al Deportivo La Coruña. La final histórica fue contra el Mónaco, que eliminó al Chelsea en las semifinales, pero en la final terminó recibiendo un 3-0, coronando a Mourinho con un título inédito. Fue un hecho histórico, considerando que el Porto no era uno de los favoritos, muy al contrario, y Mourinho, que estaba comenzando como entrenador. Después de este éxito estruendoso, Mourinho subió de nivel. Se fue al Chelsea, donde rápidamente también dejó su marca. Con un estilo de juego sólido y pragmático, llevó al club a los títulos de la Premier League en 2005 y 2006. Mourinho se destacó por su habilidad para montar defensas sólidas y usar el contraataque como arma letal. Creó una mentalidad ganadora en el Chelsea,
algo que el club no tenía desde hace mucho tiempo. Mourinho entonces se fue al Inter de Milán y volvió a hacer historia. En 2010, llevó al Inter a un triplete histórico, ganando la Serie A, la Copa de Italia y la Champions League en la misma temporada. Fue la primera vez que un club italiano conseguía ese hecho. Mourinho mostró una vez más su capacidad para motivar y sacar lo mejor de sus jugadores. En el Real Madrid, Mourinho tuvo la difícil tarea de competir con el Barcelona de Pep Guardiola. Aún así, logró ganar la Liga en 2012 con un récord de increíbles 100 puntos, rompiendo la hegemonía del Barça. Y así, con su arrogancia, tácticas geniales y una carrera llena de títulos, José Mourinho se consolidó como uno de los técnicos más icónicos del fútbol. Número 2. Sir Alex Ferguson. Como nuestro segundo técnico, tenemos al legendario Sir Alex Ferguson, considerado por muchos como uno de los mejores técnicos de todos los tiempos. En el Manchester United entrenó a verdaderas estrellas como David Beckham, Cristiano Ronaldo y Carlos Tevez. Pero no siempre el United tenía una constelación de estrellas a disposición. Un ejemplo de esto es la temporada de 2010-2011. En esa época, el United venía de una secuencia de títulos en la Premier League y de finales de la Champions League. Sin embargo, el equipo perdió piezas importantes, incluyendo a Cristiano Ronaldo, que se fue al Real Madrid. Y la apuesta del United para reemplazar a Cristiano fue Antonio Valencia. No es que Valencia fuera malo, pero sustituir a Ronaldo era una misión casi imposible. Además, varios jugadores del plantel estaban envejeciendo. Van der Sar, Giggs y Scholes ya pasaban de los 30 años. Era un grupo experimentado, pero que necesitaba un empuje extra para competir al más alto nivel. Aún así, Ferguson era un genio de la táctica. El 12 de marzo de 2011, el United enfrentó al Arsenal por la Copa de Inglaterra y ganó por 2-0 con una alineación llena de improvisaciones, incluyendo 7 defensores en el campo. ¿Puedes creerlo? ¿Quién hoy en día lograría hacer eso en una competencia del más alto nivel como la de Inglaterra? Ferguson alineó a 4 laterales al mismo tiempo y aún así logró salir victorioso. Ferguson tenía una capacidad impresionante para transformar jugadores medianos en piezas clave. Brown y O'Shea, por ejemplo, nunca fueron estrellas. Pero bajo el mando de Sir Alex se convirtieron en jugadores confiables. Él sabía exactamente cómo sacar lo máximo de cada jugador independientemente de la situación. Una curiosidad interesante sobre Ferguson es que tenía un talento especial para reformular el equipo a lo largo de los años. Cuando Beckham se fue, surgieron Cristiano Ronaldo y Rooney. Cuando ellos se fueron, aún mantuvo al equipo competitivo con jugadores como Chicharito y Nani. Su habilidad para renovar al equipo constantemente es algo rarísimo. Aún con este equipo lleno de desafíos, Sir Alex llevó al United al título de la Premier League y a otra final de la Champions League. Ok, perdieron contra el Barcelona de Guardiola, pero llegar allí ya fue un gran logro. Mirando atrás, es fácil ver que el plantel del Barcelona era mucho más estelar. Pero Ferguson hizo milagros, hermano. En 21 años, el tipo ganó 13 campeonatos ingleses. ¡Es absurdo! Ferguson era otro mago de las tácticas. Sabía adaptar el estilo de juego según los adversarios. Si necesitaba jugar a la defensiva, lo hacía. Si el partido pedía un ataque más agresivo, también sabía cómo armar al equipo para eso. Si necesitaba improvisar con 7 defensores, improvisaba. Su flexibilidad táctica era una de sus mayores armas. Y no podemos olvidar el famoso Fergie Time. Ese periodo al final de los partidos donde el United siempre parecía encontrar una manera de marcar un gol decisivo. Y esta fue solo una de las muchas hazañas del mítico Sir Alex Ferguson. Definitivamente era un maestro en sacar agua de las piedras y transformar equipos desacreditados en campeones. Número 3. Diego Simeone. Y ahora vamos a hablar del hombre que transformó al Atlético de Madrid en una potencia. Diego Simeone no tuvo una carrera muy brillante como jugador profesional, pero siempre fue reconocido por su espíritu guerrero. Simeone comenzó su carrera como técnico en 2006, entrenando algunos equipos en Argentina, como Racing, Estudiantes y River Plate, y tuvo un breve paso por el Catania, de Italia. A pesar de no tener un currículum grandioso, en 2011 el Atlético de Madrid decidió apostar por él.
El Atlético le dio un voto de confianza al Cholo, especialmente por la fuerte identificación que tenía con el club, donde había jugado en 2 etapas distintas, conquistando títulos y ganándose el cariño de la afición. Aún así, la directiva no estaba completamente segura y le ofreció un contrato inicial de apenas 1 año y medio. Pocos sabían ellos que estaban tomando una de las mejores decisiones en la historia del club. El Atlético de Madrid no es cualquier club en España. Es un equipo tradicional, situado en una de las mayores ciudades de Europa, con una afición apasionada y vibrante. A pesar de siempre tener buenos jugadores, competir contra los gigantes Barcelona y Real Madrid, que dominaban la liga, parecía una tarea imposible. Pero Simeone estaba dispuesto a cambiar eso. Simeone llegó a mediados de la temporada 2011-2012 y aún así logró ganar la Liga Europa. Un logro increíble. Eliminó al Valencia en las semifinales y venció al Athletic Bilbao en la final. Este título fue un indicativo de que algo especial estaba ocurriendo en el Atlético. En 2012, la selección del mundo elegida por la FIFA tenía 11 jugadores del campeonato español. 10 venían del Real Madrid y Barcelona, y solo uno de fuera: Falcao García, del Atlético de Madrid. Bajo el mando de Simeone, Falcao brilló y el Atlético formó un equipo sólido con nombres como Courtois, Filipe Luis, Godín, Miranda, Juanfran y Arda Turán. No era un mal equipo, pero estaba lejos de tener planteles estelares como Real Madrid, Barcelona y Bayern de Múnich en esa época. Un partido emblemático fue la Supercopa de Europa de 2012, donde el Atlético enfrentó al Chelsea, entonces campeón de la Champions League, y ganó por 4-1, con un hat-trick de Falcao. En la temporada 2012-2013, el Atlético conquistó la Copa del Rey, derrotando al Real Madrid de José Mourinho y Cristiano Ronaldo en el Santiago Bernabéu, en una final dramática que terminó 2-1 en la prórroga. En la temporada 2013-2014, aún perdiendo a Falcao ante el Mónaco, Simeone hizo lo impensable. Llevó al Atlético a la final de la Champions League, eliminando a favoritos como el Barcelona de Messi y Neymar y el Chelsea de Mourinho. Lamentablemente, en la final, el Atlético perdió ante el Real Madrid en un partido marcado por el gol de Sergio Ramos a los 92 minutos con 48 segundos, que empató el partido y lo llevó a la prórroga, donde el Real ganó. Simeone es conocido por su estilo defensivo, sólido y extremadamente organizado. Implementó un sistema de juego basado en la intensidad, disciplina táctica y contraataques rápidos. Sus equipos son conocidos por una defensa impenetrable, con una línea de 4 bien posicionada y laterales que saben tanto defender como atacar. Pero el punto culminante llegó en la Liga. En la temporada 2013-2014, el Atlético ganó el campeonato español, algo que parecía impensable. En la última jornada, necesitando un empate contra el Barcelona en el Camp Nou, el Atlético logró un empate heroico con gol de Godín, conquistando el título con 90 puntos. Fue una de las campañas más memorables en la historia del club, superando a los gigantes Real Madrid y Barcelona. En 2015-2016, el Atlético llegó nuevamente a la final de la Champions League, eliminando al Bayern de Múnich de Guardiola y al Barcelona de Neymar, Messi y Suárez. Nuevamente enfrentaron al Real Madrid y, una vez más, perdieron en la prórroga, esta vez en los penaltis. A pesar de estas dolorosas derrotas, el trabajo de Simeone transformó al Atlético en una de las principales potencias de Europa. Además de los resultados en el campo, Simeone ayudó a transformar al Atlético fuera de él. El club construyó uno de los estadios más modernos de Europa, el Wanda Metropolitano, y se volvió financieramente más poderoso, permitiendo fichajes como el de João Félix, por casi 130 millones de euros. Con más de una década al mando del Atlético, Simeone ha conquistado títulos importantes como la Liga, 2 Ligas Europa y 2 Supercopas de Europa, además de transformar al club en una potencia europea. El proyecto de Simeone, construido sin recursos ilimitados y sin estrellas extravagantes, es uno de los más respetados y consolidados del fútbol mundial. Número 4. Mauricio Pochettino. El próximo técnico de nuestra lista es Mauricio Pochettino,
quien realizó un trabajo sensacional en el Tottenham. Aunque fue criticado en el Paris Saint-Germain y llamado enemigo del entretenimiento, en Londres la historia fue completamente diferente. Allí, transformó al Tottenham en uno de los equipos más emocionantes de las últimas décadas. Pochettino llegó al Tottenham en la temporada 2014-2015, tras trabajos interesantes en el Espanyol y un buen desempeño en el Southampton. En su primera temporada, llevó al equipo al quinto lugar en la Premier League, lo que ya fue un buen resultado. Pero el verdadero cambio ocurrió en la temporada 2015-2016, cuando el joven Harry Kane comenzó a destacarse. Con el ascenso de Harry Kane, otros jugadores también comenzaron a brillar. El sistema defensivo del Tottenham, comandado por Pochettino, se solidificó con nombres como Kyle Walker, que luego se fue al Manchester City, y Danny Rose, que fue especulado en el Manchester United. En la defensa, Toby Alderweireld y Jan Vertonghen formaron una dupla sólida, mientras que en el medio campo, Moussa Dembélé se destacó como un pilar de equilibrio. En el ataque, además de Kane, Dele Alli y Son Heung-min también comenzaron a destacarse. En la temporada 2015-2016, el Tottenham persiguió al Leicester en la disputa por el título de la Premier League. Harry Kane terminó como máximo goleador de la liga con 25 goles, pero el equipo quedó en tercer lugar. La temporada fue un preludio de lo que estaba por venir, mostrando que el Tottenham podía disputar título. En la temporada 2016-2017, el Tottenham hizo una campaña fantástica, terminando en segundo lugar con 86 puntos, el mejor ataque y la mejor defensa de la competición. Kane fue nuevamente el máximo goleador, con 29 goles. A pesar de perder el título ante el Chelsea, el Tottenham se consolidó como uno de los equipos más relevantes del fútbol inglés. En la temporada 2017-2018, el Tottenham continuó impresionando. Terminaron en el top 3 por tercer año consecutivo y tuvieron momentos brillantes, como la victoria sobre el Real Madrid por 3-1 en la fase de grupos de la Champions League, con una actuación memorable de Dele Alli. La temporada 2018-2019 fue histórica para el Tottenham en la Champions League. Casi fueron eliminados en la fase de grupos, pero avanzaron de manera dramática en un grupo complicado con el Inter de Milán y el Barcelona. En la fase de eliminatorias, eliminaron al Manchester City de forma emocionante y luego al talentoso equipo del Ajax en una semifinal épica, con el hat-trick de Lucas Moura en el partido de vuelta, acompañado de una narración legendaria. El Tottenham llegó a la final de la Champions League por primera vez en su historia, enfrentando al Liverpool. Aunque perdieron la final por 2-0, el recorrido hasta allí fue increíble y consolidó el trabajo de Pochettino como uno de los mejores del fútbol europeo, incluso sin haber ganado el título. A pesar de no haber conquistado títulos durante sus 5 años y medio en el Tottenham, Pochettino transformó al club. Hizo del Tottenham un equipo competitivo en la Premier League y en Europa potenció jugadores que se convirtieron en estrellas del fútbol mundial y dejó una marca histórica en los aficionados y en la historia del club. Con una carrera marcada por fútbol ofensivo, resultados impresionantes y una historia de superación, Mauricio Pochettino merece su lugar. Número 5. Claudio Ranieri. Y si una de las razones por las que Pochettino no logró conquistar un título con el Tottenham fue por él, Claudio Ranieri, un técnico experimentado, cuya carrera comenzó en 1986 y que pasó por grandes y medianos clubes como Valencia, Atlético de Madrid y Chelsea. Sin embargo, fue el 13 de julio de 2015 cuando realmente dejó su nombre en la historia al asumir el modesto Leicester City. El Leicester acababa de ascender a la Premier League en la temporada anterior y al inicio de la temporada 2015-2016 poseía el cuarto plantel menos valioso de la liga. En términos de valor de mercado, 16 clubes de la Premier League tenían planteles más caros que el Leicester. En esa época, el famoso Big Six Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester United y Liverpool dominaba la liga. Los gigantes estaban fortísimos. El Manchester City de Manuel Pellegrini, con Agüero, David Silva y company. El Chelsea de Mourinho, actual campeón de la liga.
el Arsenal con Özil y Alexis Sánchez, y el Tottenham de Pochettino, que comenzaba a destacarse con Dele Alli, Eriksen y Harry Kane. Además, claro, del Manchester United y Liverpool. Era una competencia dura, y nadie imaginaba que esos 6 clubes serían superados por un equipo de una ciudad con 340.000 habitantes, recién ascendido a la Premier League, comandado por un técnico de 63 años considerado pasado de moda. Pero Ranieri montó un equipo que, a pesar de las limitaciones técnicas, era mortal. No era un equipo dominante que mantenía la posesión del balón o asfixiaba a los adversarios con presión alta. Ranieri prefería dejar a los rivales con el balón y explotar los contraataques. La velocidad de Jamie Vardy, quien superó muchos obstáculos en la vida, era un arma letal. Jugadores como Riyad Mahrez y Mark Albrighton, considerados mediocres, rindieron muy bien en el sistema de Ranieri. Ranieri también construyó una defensa sólida con Wes Morgan y Robert Hood, 2 veteranos poco conocidos, y el portero Kasper Schmeichel. El Leicester comenzó la temporada con buenos resultados y asumió el liderato, pero muchos pensaron que era solo suerte. Sin embargo, el equipo continuó ganando y manteniéndose en la cima. Ranieri daba entrevistas diciendo que el objetivo era no descender, tratando de quitar la presión, pero los resultados mostraban otra cosa. Recuerdo el partido contra el Manchester City, donde el Leicester ganó por 3-1 con un espectáculo de Mahrez. Ahí, mucha gente comenzó a creer que algo mágico estaba sucediendo. A pesar de las amenazas del Arsenal y el Tottenham, el Leicester mantuvo el liderato con autoridad. Terminó la temporada con 10 puntos de ventaja, mostrando que no fue solo suerte, sino un trabajo consistente y eficaz. Fue uno de los títulos más impresionantes en la historia del fútbol. El trabajo de Ranieri resultó en uno de los títulos más mágicos y sorprendentes del fútbol, considerado por muchos como el mayor logro de un equipo en la historia del deporte. Logró transformar un grupo de jugadores mediocres en campeones de la Premier League, operando verdaderos milagros. El Leicester City de Ranieri es una prueba viva de que lo imposible puede hacerse realidad en el fútbol. Número 6. Maurizio Sarri. El italiano que logró que el Napoli amenazara la dinastía de la Juventus en el fútbol italiano. La historia de Sarri es un poco diferente de lo común, ya que nunca fue jugador. Se dedicó a los estudios, preparándose para ser técnico, pero enfrentó la desconfianza de muchos jugadores y dirigentes por no haber sido atleta. Sarri inició su carrera como técnico en 1999 y pasó por varios clubes hasta 2015, cuando asumió el Napoli tras un destacado trabajo en el Empoli. Al llegar al Napoli, las expectativas no eran grandes, ya que Sarri nunca había entrenado a un club de relevancia y la Juventus, bajo el mando de Allegri, dominaba la Serie A con un estilo de juego rígido y defensivo. Sin embargo, Sarri trajo un enfoque completamente diferente, ofensivo, vistoso y enfocado en la posesión del balón. En la temporada 2015-2016, el Napoli de Sarri comenzó a sorprender a Italia con su fútbol atractivo. Jorginho, que sería elegido el mejor jugador de la UEFA en 2021, comandaba el centro del campo, mientras que Gonzalo Higuaín tuvo una temporada histórica, siendo el máximo goleador de la liga con 36 goles, un récord en la Serie A. Otros jugadores como Marek Hamšík, Insigne y Callejón también se destacaron. El Napoli terminó en segundo lugar, con la segunda mejor defensa y el segundo mejor ataque de la competición. En la temporada 2016-2017, el Napoli enfrentó un gran desafío cuando la Juventus contrató a Higuaín, pagando su cláusula de rescisión. Aún así, Sarri logró armar un equipo competitivo que terminó en tercer lugar, con 86 puntos y el mejor ataque de la competición. Fue una campaña aún mejor que la anterior, pero, nuevamente, la Juventus se quedó con el título. El punto culminante del trabajo de Sarri llegó en la temporada 2017-2018. Reforzado por Alan y Jorginho, el centro del campo del Napoli continuó mostrando un fútbol ofensivo y envolvente. Sumaron 91 puntos, una marca increíble, pero la Juventus, con 95 puntos, se llevó el título. Fue una de las campañas más memorables del Napoli, pero faltó un detalle para destronar a la Juventus. Un momento decisivo fue la derrota por 1-0 ante la Juventus en casa,
un partido que podría haber cambiado el curso de la temporada. Sarri era conocido por su Sarri Ball, un estilo de juego basado en la posesión del balón, el movimiento constante y los ataques rápidos. Jugadores como Insigne, Hamsik y Callejón se destacaron en este sistema. El equipo era elogiado por su fútbol bonito y eficaz, conquistando aficionados no solo en Italia, sino en toda Europa. A pesar del éxito y del fútbol encantador, Sarri dejó el Napoli sin conquistar ningún trofeo. Se fue al Chelsea, donde conquistó la Europa League, pero su paso por el Napoli dejó un legado significativo. Los aficionados tienen buenos recuerdos del fútbol jugado, pero también un sentimiento de frustración por no haber logrado romper la hegemonía de la Juventus. Sarri regresó a Italia para entrenar justamente a la Juventus, el rival al que tanto intentó destronar con el Napoli. Irónicamente, fue campeón italiano con la Juventus, pero no logró repetir el éxito táctico que tuvo en el Napoli. Su paso por la Juve fue breve y sin el brillo anterior. Aunque no levantó trofeos en el Napoli, Sarri dejó un legado importante en la historia del club. Número 7. Otto Rehhagel. Vamos a hablar de un verdadero estratega que transformó lo imposible en realidad. Otto Rehhagel. Con una carrera que abarcó más de 4 décadas, Rehhagel es conocido por su estilo disciplinado y su habilidad para transformar equipos medianos en campeones. Sumergámonos en la trayectoria de este genio táctico, con un enfoque especial en su trabajo legendario con la selección griega. Rehhagel comenzó su carrera como técnico a finales de los años 70 y tuvo etapas en diversos clubes alemanes. Sin embargo, su mayor éxito inicial vino con el Werder Bremen. Asumiendo el club en 1981, Rehhagel transformó al Werder Bremen en una fuerza dominante en la Bundesliga. Bajo su mando, el equipo conquistó 2 títulos de la Bundesliga, 2 Copas de Alemania y una Recopa Europea. Era conocido por su enfoque táctico sólido y por sacar el máximo de sus jugadores. Rehhagel implementaba un estilo de juego basado en una defensa sólida y contraataques eficientes. En 1995 tuvo un breve paso por el Bayern de Múnich. Aunque no fue tan exitoso allí, esa experiencia añadió otro capítulo a su carrera. Algo interesante sobre Rehhagel es que era conocido por sus frases de efecto y por crear un ambiente de fuerte cohesión en el grupo. Su lema "control y disciplina" se hizo famoso entre los jugadores. También fue uno de los primeros en adoptar un enfoque científico al entrenamiento, utilizando estadísticas y análisis de rendimiento para moldear sus estrategias. Antes de su aventura en Grecia, Rehhagel hizo historia con el Kaiserslautern. En 1996 asumió el equipo, entonces en la segunda división alemana. Con una táctica superofensiva, llevó al Kaiserslautern al título de la segunda división y al año siguiente a la conquista de la Bundesliga. Este hecho sin precedentes destacó la genialidad de Rehhagel, demostrando que podía transformar cualquier equipo en campeón. Pero fue en 2001 que Rehhagel aceptó el desafío que definiría su carrera. Asumió la selección de Grecia, un equipo sin tradición en grandes torneos internacionales. El punto culminante de su trabajo llegó en la Eurocopa de 2004, realizada en Portugal. Grecia comenzó el torneo como una de las grandes sorpresas, pero sorprendió al vencer al anfitrión Portugal por 2-1, empatar con España y clasificarse para los cuartos de final tras una derrota ante Rusia. En la fase eliminatoria, Grecia enfrentó y venció a Francia, actual campeona, por 1-0 con un gol de Ángelos Charisteas, y en la semifinal derrotó a la República Checa con un gol en la prórroga de Trayanos Dellas. En la final, Grecia se reencontró con Portugal y con un juego tácticamente impecable ganó por 1-0, con otro gol de Charisteas, coronando una campaña histórica y absolutamente inesperada. La victoria de Grecia en la Eurocopa 2004 es considerada una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol y un testimonio del genio táctico de Otto Rehhagel. El trabajo de Rehhagel con la selección griega tuvo un impacto duradero. Mostró que, con disciplina y una estrategia bien definida, es posible superar adversidades y alcanzar logros extraordinarios. Su legado es celebrado no solo en Grecia, sino en todo el mundo del fútbol, siendo un verdadero ejemplo. Rehhagel se retiró en 2012,
pero su influencia perdura, inspirando a técnicos y jugadores a creer en lo imposible. Además de sus logros en el campo, Red Hagel es respetado por su habilidad para gestionar plantillas con recursos limitados. Nunca tuvo acceso a los presupuestos astronómicos de los grandes clubes europeos, pero siempre encontró maneras de maximizar el potencial de sus jugadores. Su enfoque práctico y su énfasis en fundamentos sólidos son estudiados en cursos de formación hasta hoy. Para tener una idea de su logro, es el técnico con más partidos y victorias en la historia de la Bundesliga. Son 832 partidos y 387 victorias, consolidando su legado en el fútbol alemán. Otto Rehhagel merece su lugar en nuestra lista de los héroes del fútbol, pues mostró al mundo que un técnico puede hacer la diferencia, incluso con una plantilla modesta y desacreditada. Número 8. Gianpiero Gasperini. Ahora vamos a hablar de un técnico que revolucionó el fútbol italiano. Gianpiero Gasperini, el hombre que puso a nuestra querida Atalanta en el mapa del fútbol europeo. A diferencia de algunos técnicos que se destacaron en equipos pequeños, Gasperini tuvo un breve paso por un club grande. En 2011-2012 fue contratado por el Inter de Milán, pero despedido después de solo 3 meses en el cargo, tras una serie de 5 partidos resultando en 4 derrotas y un empate. Esta experiencia desfavorable parecía indicar que solo se adecuaba a equipos menores, como las 2 etapas significativas por el Genoa, donde dirigió más de 100 partidos en cada una. Sin embargo, fue en 2016 cuando comenzó el trabajo más destacado de su vida, asumiendo a la modesta, pero carismática, Atalanta. Gasperini llegó a una ciudad de 120.000 habitantes, con un estadio para poco más de 20.000 personas. Lejos de las potencias como Juventus y Milan, y mucho menos de los clubes millonarios de hoy en día, la expectativa era que mantuviera a la Atalanta en la Serie A, nada más. Contrariando las expectativas, Gasperini transformó a la Atalanta en un equipo espectacular de ver, conocido por sus goleadas impresionantes. Si buscabas entretenimiento, la Atalanta era el equipo para ver. En la primera temporada logró resultados increíbles, terminando en 4º lugar en el campeonato italiano, una posición que hoy en día garantizaría una plaza en la Champions League, aunque en ese momento no lo aseguraba. Aún así, mantuvo y mejoró este nivel de calidad. En la tercera temporada al frente de la Atalanta, consiguió un increíble 3er lugar en el campeonato italiano, clasificando al equipo para la Champions League por primera vez en la historia del club y liderando el mejor ataque de la Serie A italiana. La Atalanta continuó sorprendiendo y después de 3 temporadas de trabajo excepcional, jugadores antes desconocidos comenzaron a ser reconocidos. Gasperini potenció el talento de muchos jugadores poco valorados, como Hans Heitboer, Duván Zapata, Papu Gómez, Josip Ilicic e incluso el defensa brasileño Rafael Toloi, quien, a pesar de ser motivo de bromas en Brasil, jugó tan bien que fue convocado para la selección italiana. Papu Gómez y Josip Ilicic fueron cruciales en la ofensiva, llevando a la Atalanta al éxito. En la Champions League 2019-2020, la Atalanta quedó en 2º lugar en su grupo y avanzó a la fase eliminatoria enfrentando al tradicional Valencia en los octavos de final. Eliminó al Valencia con una victoria por 4-1 en casa y 4-3 fuera, alcanzando el ápice en la mayor competición de clubes del mundo, la Champions League. Lamentablemente, durante la pandemia de 2020, el fútbol se detuvo y cuando regresó, la Champions League adoptó un formato de eliminación directa en un solo partido. En los cuartos de final, la Atalanta enfrentó al poderoso PSG y, tras liderar 1-0, fue superada en los minutos finales con 2 goles del rival, siendo eliminada. A pesar de la eliminación, la Atalanta salió con la cabeza en alto, demostrando un notable poderío. El trabajo de Gasperini fue sensacional. Aunque no conquistó títulos, llevó a la Atalanta a 3 terceros lugares consecutivos en el campeonato italiano, teniendo el mejor ataque de la competición en esos 3 años. El punto culminante fue en la temporada 2019-2020, cuando la Atalanta anotó 98 goles. Aunque aún no se sabe si este carismático equipo conquistará algún trofeo, el hecho es que, bajo el mando de Gasperini, la Atalanta se convirtió en una historia de underdog, compitiendo de igual a igual con los gigantes.
Gasperini hizo de la Atalanta un equipo que todos disfrutan ver, con jugadores que se convirtieron en estrellas y un estilo de juego ofensivo y divertido. Creó una afinidad especial no solo con los aficionados de la Atalanta, sino con los del fútbol en general, ejemplificando la clásica historia del underdog. Con una carrera marcada por un fútbol ofensivo, resultados impresionantes y una historia de superación, Giampiero Gasperini ciertamente merece su lugar en nuestra lista. Y antes de finalizar, una mención especial a Xabi Alonso, que tuvo una de las mejores, si no la mejor, temporada en la historia del Bayer Leverkusen. Conquistó de forma invicta el título de la Bundesliga y casi ganó el título de la Europa League. Emergió como un técnico prometedor y ya ha revolucionado completamente la escena, prometiendo ser un nombre interesante en las próximas temporadas con un equipo más competitivo. ¿Qué otro técnico te gustaría haber visto en este video? Déjalo en los comentarios abajo y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de otros contenidos de fútbol. Gracias y que Dios te bendiga, amigo.